hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, ya sabés que este es el espacio de los maquiavelitos, ¿no? Desde hace 16 años tratando de mostrarte cómo hacen, cómo piensan, cómo asesoran a políticos, a empresarios, los expertos en comunicación, encuestadores. Yo quiero que sigamos analizando por qué el gobierno llegó a esta crisis, a pesar de que desde lo que, bueno, Jaime Durán Barba simpáticamente, pero también un poquito despectivamente, llama el círculo rojo, le decían, tenés que mostrar la herencia, tenés que ir a una reforma económica mucho mayor. Yo quiero que veas una encuesta, un cuadro de una encuesta de Carlos Fara, de días antes de asumir Mauricio Macri. No era, ahí está, esta es. Sí, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que Macri va a hacer un fuerte ajuste económico? Esto es justo días antes de asumir. Y por supuesto que el acuerdo era de 64%. ¿Qué te está diciendo esta encuesta, ¿no? Esta encuesta de días antes de asumir Mauricio Macri? Que la opinión pública ya estaba esperando un ajuste. Ojo, esto no significa que la opinión pública quería un ajuste. Por el contrario, en otra encuesta, por supuesto, la gente dice no quiere el ajuste, que ajusten a otro, no me ajusten a mí. Pero la gente lo estaba esperando. Era como, era como que se había bajado los pantalones, había puesto la colita, estaba esperando el pinchazo. Y el pinchazo nunca vino. Vamos a repasar esta semana. Mauricio Macri hizo una pequeña admisión de error en la conferencia de prensa muy interesante que dio luego de zafar de la crisis de las LEVAX, o de esta crisis de las LEVAX. Escuchalo 2 minutos al presidente porque realmente vale la pena. Vamos a ver si el presidente, y esta es la pregunta fundamental a hacerse, entendió en qué se equivocó su gobierno, porque es importante entender en qué te equivocás para después poder corregir, para después tener el diagnóstico correcto. El análisis contrafáctico, como decimos acá siempre en la hora de Maquiavelo, no es masoquismo, no es autoflagelación. Sirve para entender qué se hizo mal, qué se puede cambiar. Escúchalo. Yo diría que la autocrítica que me hago es que por mi personalidad, por mi temperamento, yo siempre he sido muy positivo, muy optimista. Y tal vez claramente me puse metas ambiciosas, y puse metas ambiciosas para todos, pero también revisando, ¿no? Porque yo vivo, cada noche me acuesto pensando qué más pude haber hecho para ayudar a que los argentinos estén mejor, ¿no? Y qué más puedo hacer el día de mañana. Y revisando, yo no siento que como sociedad podíamos afrontar un ajuste profundo desde el primer día, como plantean algunos, ¿no? Tampoco la otra locura de que todavía escuchamos que dicen que está todo bárbaro y que podemos seguir con este déficit y podemos seguir en el desorden absoluto, ¿no? Que nos llevaba a una situación de colapso como la de Venezuela. Y tampoco políticamente la Argentina estaba preparada para dar un debate serio como siento que hoy estamos. Hoy ya empiezo a escuchar que todo el mundo empieza a decir sí, es verdad, basta de mentiras, digamos las cosas como son. Entonces la verdad es que siento que pusimos metas demasiado optimistas y alguna gente se irritó con eso. Y muchos dicen que no dijimos un diagnóstico suficientemente duro o descriptivo y concreto de la realidad que heredamos. Hicimos algo el 1 de marzo, para nosotros nos pareció que era suficiente, pues tampoco era tan bueno estar hablando de lo mal que estábamos, ¿no? Bueno, ¿no? Es muy interesante, me parece que la cosa pasaba por ahí. Era justamente instalar en la opinión pública, como se instaló ahora, o se está instalando, perdón, ahora. Pero ¿por qué se está instalando ahora que la Argentina es inviable? Porque llegamos a la crisis. Porque finalmente el ajuste lo termina haciendo el mercado. La idea era evitar eso.
Y no era el solamente hacer el diagnóstico y mostrar. Vamos a... Si le pidiéramos a Mauricio Macri, vamos a copiarlo un poquito a Carlos Pañi. Vamos a La máquina del tiempo. Ahí tenemos la máquina del tiempo. Qué película horrorosa esa. No sé cuántas veces la vi. La pasaban en Canal 11 cuando yo era chico. ¿No? La máquina del tiempo para volver atrás. Cuando, claro, obviamente, no cabe duda, en el gobierno de Mauricio Macri no miraban la obra de Maquiavelo, por lo menos no en aquel entonces. En 2015 nosotros sosteníamos que la mejor estrategia hubiese sido quizá la de los norteamericanos en la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial. Y mostrábamos, bueno, las tremendas imágenes, ¿no?, de los campos de concentración y explicábamos cómo fue la estrategia para convertir a Alemania en el país hoy más democrático y por supuesto más próspero y más productivo de Europa, bueno, mostrando qué es lo que había hecho el kirchnerismo. Por supuesto, Mauricio Macri decía, bueno, pero sí, publicamos el libro del Estado del Estado y yo mencioné algo en marzo. Pero la idea era mostrar no solamente las deficiencias, sino mostrar también que esas deficiencias habían generado un país inviable, que empezó mucho antes del kirchnerismo, pero que el kirchnerismo lo agravó mucho más, para que justamente se pudiera instalar en la opinión pública la necesidad de una transformación económica mucho más a fondo, que no necesariamente implicaba solamente el ajuste. De hecho, el único ajuste que se está haciendo ahora es el de las tarifas, el de los subsidios a los servicios públicos, indispensable, obviamente, pero que fuera una transformación mayor. Ya dijimos acá 45 veces, te lo voy a decir 46 veces. La única forma gradual de garantizar que la Argentina sea un país que salga, que su Estado baje sobre el peso de los que trabajamos y sea un peso más parecido a un país normal, es haciendo una profunda reforma laboral, es privatizando el mercado laboral, porque el mercado laboral en Argentina fue estatizado. Se necesitaba, y de esto hablamos, yo lo repasé el año pasado, en media docena de programas hablamos de los pactos de la Moncloa. Se necesitaba, y de entrada, un pacto de la Moncloa para poder sentar a gobernadores e intendentes de todo el país y a decirles, muchachos, se corta por 10 años la incorporación de ñoquis, nacionales también, obviamente, ¿no? Se corta la incorporación de ñoquis, se hace una profunda reforma laboral, no esta reforma que fue ahora al Congreso, que es prácticamente nada y que además andás a ver si sale, una profunda reforma laboral para que las pymes, las 700.000 pymes de Argentina, puedan tomar y reemplazar al Estado en el mercado laboral. 70 años en donde el mercado laboral fue directamente estatizado en Argentina. Por eso Argentina quebró. Y esto era lo que Macri tenía que haber mostrado en diciembre. Tuvo tiempo de diciembre del 2015 a marzo de 2016 para presentar ese pacto de la Moncloa. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer con el programa, con Matteo Goretti, uno de los analistas más brillantes, además con una tesis revolucionaria de qué es lo que puede hacer el gobierno de Mauricio Macri para salir de esta. Vamos a analizar si ahora una Moncloa es posible, ahora que, bueno, desde la debilidad, en donde el peronismo ya olió sangre y el peronismo ahora ya ve buenas expectativas para el 2019. Pero yo te quiero cambiar un segundo de tema para hablar finalmente del tono, el tono con el que el gobierno tendría que comunicar e instalar la urgencia de la crisis argentina. Y ese tono, de eso hablamos también en media docena de programas de la hora de Maquiavelo, también tiene problemas. Quiero que escuches, le voy a ceder el programa a Luis Majul por 3 minutos porque saco estos 3 minutos brillantes en donde tuvo la suerte de poder entrevistarlo a Marcos Peña, el jefe de gabinete, algo que nosotros probablemente no podríamos hacer, y donde le hizo la pregunta y la repregunta clave. Escúchenlo. ¿Cuál es el diagnóstico que hace en este momento el gobierno de la situación? El diagnóstico general. Uno distinto al que plantea el videógrafo, para empezar. No creo que estemos planteaba en el programa, digamos, Sí, esta idea que que es no. el peor momento económico. No, el peor no, era el más difícil, pero debe ser peor. Creo que no, para nada. ¿No le parece que es el No. más difícil desde que No. asumió el gobierno? Por lejos fue mucho más difícil cuando asumimos, Luis. Cuando asumimos no teníamos reservas en el Banco Central, estábamos en default, habíamos roto todos los contratos que fijan precios en la Argentina,
teníamos un panorama parlamentario muy complejo. Veníamos de 4 años de destrucción de empleo, de recesión, de distinto estancamiento. Y hoy estamos en un momento complejo que hay que atravesar, pero con muchísimas más herramientas. Creciendo hace 7 trimestres, la economía argentina está creciendo hace 7 trimestres, con 55.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central, con un apoyo inédito en nuestra historia contemporánea de los principales países del mundo, que esta misma semana dijeron que apoyaban el camino económico que había emprendido el presidente Macri, entre muchas otras cosas que están pasando. Ahora, perdón, Entonces, Marco, dentro sí. de eso, ¿hay dificultades? Sí. Pero creo que lo más importante es la responsabilidad de entender lo que se ha logrado, que no creo que sea, como dijo en su introducción, una cuestión que son paviando 2 años, no sé qué cosa se decía. ¿Está enojado? ¿Está un poco...? No, está enérgico. No, estoy Pero si quiere yo le digo... No, si quiere yo le digo primero. Dale. ¿Por qué digo? ¿Por qué? A ver, primero a mí me parece un momento dificilísimo. Porque si no es difícil, ¿para qué vamos a recurrir al Fondo Monetario Internacional? Pues me lo pregunto yo. Sí, obviamente ahora le digo. Y segundo, si era un momento tan tremendo como el que usted planteaba, que yo lo considero, ¿por qué lo ocultaron a la sociedad? O se lo decían con una sonrisa, o no se lo comunicaban claramente. Eso es falso, eso que es era, falso, bueno, absolutamente falso. Entonces la gente no entendió. 1 de marzo del 2016, el Estado del Estado, discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa. 3 meses después. Sí, 3 meses después. Es un problema de comunicación, yo lo no discutimos es un problema de siempre. comunicación. El 1 de marzo, en el ámbito institucional correspondiente, se hizo una tarea inédita de balance de dónde arrancamos. Y ahora, Luis, yo te pregunto, ¿vos creés que los argentinos que viven el día a día, que vivieron las dificultades de muchos años de frustración, no sabían dónde estaban, no sabían las dificultades? Nosotros sí lo sabíamos. Ahora, el punto Yo que creo, yo creo que hay una creo diferencia, que no. pero creo que hay una diferencia. No sí. coincido, pero lo que sí creo que hay una diferencia es en plantear que un mensaje positivo, constructivo, de futuro, es un mensaje vacío. Creo que es un error. Yo no dije que sea vacío. No, yo primero le digo... Esta idea de que está todo bien, lo dijiste recién, esto que está todo bien, dijeron que está todo bien. Nunca dijimos eso. Bueno. Con la verdad sobre la mesa, el presidente de la República se paró frente a los argentinos, dijo, la pobreza es tanto. Los resultados de la evaluación educativa son tantos, el déficit fiscal es tanto. O sea, nosotros pusimos la verdad sobre la mesa, Luis. Bueno, si quiere ahora, hablar eso no quiere decir... No quiero convertir esto en una... yo pero lo dejo no hay hablar porque usted ningún se problema. jefe. Es una conversación de mucho respeto. Nunca opinamos en lo que dijo un periodista ni lo vamos a hacer. Bueno, les compartí este fragmento porque realmente es clave. El problema del tono, hablamos, como te dije, en la hora de Maquiavelo durante muchos programas sobre el tono. El tono que había impuesto el gobierno en su inicio, ya viene el segundo semestre, el perrito Balcarce en el sillón de Rivadavia, realmente era un tono que transmitió que no había crisis y que no había necesidad de ninguna reforma. ¿Te acordás cuando te decíamos, según la encuesta de Fara, en ese momento, ¿no? Volvemos a la máquina del tiempo, en ese momento la gente estaba con el pantalón bajado, la cola lista para esperar el pinchazo y además estaba lista para recibir el pinchazo y junto con el gobierno, en una alianza con la opinión pública, a falta de una alianza con un Congreso en el que estaba en minoría, salir a reclamarle a políticos y sindicalistas peronistas que de una buena vez se juntaran para aprobar que la Argentina fuera un país viable. Como el tono fue de está todo bien, en el segundo semestre vienen las inversiones, todo fenómeno, bailamos, bueno, obviamente que se hizo el único ajuste que se tenía que hacer, que era el de las tarifas, que ya al tercer año ya la gente lo soporta menos, y se perdió la posibilidad de plantear, de instalar, como se está instalando tarde ahora, la necesidad de una reforma económica profunda de la Argentina. Ese es el tema que queríamos destacar y ahora viene la gran pregunta que vamos a debatir con Matteo Goretti. ¿Alcanza con el Fondo Monetario? ¿Alcanza esto? ¿O hace falta quizá que Mauricio Macri dé un paso más que podría ser revolucionario? Quédate en esta hora de Maquiavelo. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén.
Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, ¿no? Estamos con Matteo Goretti, yo te diría hoy uno de los hombres que más escuchan las empresas y que tiene mucho para decirle en estos momentos quizá al presidente Mauricio Macri sobre cómo encarar exitosamente esta etapa de crisis. Pero cortito quiero mostrarte de la última encuesta de GOP 3 gráficos claves para este momento. Uno, derriba uno de los supuestos básicos de los credos del duranbarbismo, que dice que a la gente no le interesa los medios de comunicación, no le interesa la política. Bueno, fíjate vos, ¿qué tipo de programas consume la gente? Bueno, noticieros es el 60%, entretenimiento 39%, o sea, deporte, o sea, la información es lo que más consume. Y después los programas políticos, como La Hora de Maquiavelo, por ejemplo, es el 21,2%, o sea, es más que las novelas. Quiere decir que guarda con esos supuestos equivocados de que a la gente no le interesa la política, punto número 1, porque uno de los motivos por los cuales el gobierno dice no explicamos es porque suponen que a la gente no le interesa. Segundo, problema, ¿cómo estaremos dentro de un año? Yo te digo, de todas las encuestas, de todas las preguntas que se hacen en las encuestas, yo creo que esta es la más alarmante, porque el estaremos peor está en su punto máximo, en el 46%, y el estaremos mejor en su punto mínimo del 27%. Guarda con eso, porque esto está demostrando de que si esta curva se sigue abriendo, no hay posibilidades para Mauricio Macri en el 2019. Y finalmente, y acá viene una pregunta que yo le voy a hacer a Matteo Goretti, edita un informe que se llama Informe Calíbar, el rastreador, donde hace un análisis que sorprendió a muchos, lo publicaron en muchos lugares, que probablemente se haya basado, no sé si en esta encuesta, pero en datos como estos. La evolución de los dirigentes oficialistas, la línea verde es María Eugenia Vidal, que en todo este periodo de crisis, esto tiene 10 días, por supuesto, repuntó de 49 a 52,5, y la imagen de Mauricio Macri, que está en 38,2, 39,2, en descenso. Y en su informe Calíbar, Matteo Goretti propone como una salida a esta crisis que Mauricio Macri se sacrifique y aparte la candidatura. Y yo digo, guarda, hay que cuidarse, hablando del tono, cuidarse mucho de los timbreos. Son muy riesgosos los timbreos porque se está escuchando, por lo menos Rosendo Fraga lo escribió, que no bien se superó el supermartes de las LEVAC, volvieron los timbreos, ¿no? Que la gente lo interprete en que esto no se resolvió y ya empezaron con la campaña electoral. Sí, un poco la propuesta fue postergar, que el presidente postergue sus legítimos anhelos reeleccionistas para que este año se aboque a resolver la crisis. Abandonar toda campaña electoral. Abandonar la campaña electoral y gobernar, porque a diferencia de hasta hace poco tiempo existía esa opción de, bueno, vamos tirando y llegamos bastante bien al año próximo, octubre del 2019. Esto se dificulta a partir de la evaluación, ¿no? La Argentina lo que hizo, el gobierno lo que hizo fue, ¿dónde estamos hoy? Fue lo que han hecho todos los gobiernos en la Argentina. No logra ajustar el principal problema
de la Argentina, que es el déficit público crónico, y devaluó. Para que tengan una idea... El ajuste lo hizo el mercado, finalmente. El ajuste lo hizo el mercado. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, desde diciembre del año pasado hasta ahora, 5 meses, la moneda argentina se devaluó un 40% frente al dólar. Esto no es la primera vez que sucede. El chistecito del 28 de diciembre, Día de los Inocentes, cuando se le quitó la independencia al Banco Central para forzarlo a una baja de tasas que terminó ahora con las tasas que van a generar, obviamente, una recesión. Con lo cual, vos, para que tengas una idea, los últimos 60 años de la Argentina, 57 para ser exacto, solo 3 años tuvimos superávit. El nuestro es un país que no puede vivir sin gastar más de lo que realmente produce. Y esto no es, a veces te financian, y parte de la habilidad del programa económico es que cuando las cosas cambian y vos no hiciste los deberes, bueno, no te financian más, o el costo del financiamiento aumenta notablemente, que es el caso actual. El gobierno lo que hizo fue lo que hicieron todos los gobiernos, devaluó. En vez de encarar los problemas de fondo, básicamente el déficit, encaró algunos problemas de fondo importantes el gobierno. Seguro, seguro. No fue suficiente y lo que hizo fue devaluar. Con lo cual hoy estamos en una situación muy diferente hasta hace poco tiempo. En ese contexto yo lo que proponía humildemente era: ocúpense de gobernar y de resolver los problemas. Hay tiempo para hacerlo. El 2018... Lo bueno, y en ese sentido hay que agradecerle a Marcos Peña, que de alguna manera, voluntario o involuntariamente, precipitó la crisis, y esta crisis se produce un año antes de las elecciones y no 3 meses antes. Sí, yo no creo que haya sido voluntario. No, probablemente no, pero no hay, como dice mi abuelita, no hay mal que por bien no venga. Fue inesperado. De todas formas, yo creo que hay una gran oportunidad para el gobierno, que no es fácil, porque significa cambiar muchas cosas, la matriz de pensamiento, probablemente alguna gente, porque la misma gente que te llevó a esto es difícil. Bueno, eso es lo que los mercados veían con preocupación, el esquema de toma de decisiones en 3 personas que Macri descomprimió ampliándolo. Hay que ver si eso simplemente es para una foto o realmente cambia el sistema de toma de decisiones, ¿no? Sistema de toma de decisiones, alguna gente que ayude al presidente a salir de esta, que creo que puede hacerlo perfectamente, si se aboca a hacerlo, y esto es lo que habría que ver qué pasa en los próximos meses. Yo te voy a cambiar en el próximo bloque la pregunta, y quiero ir más allá y preguntarte, ¿qué pasa si la crisis es muy grave y Mauricio dice, renuncio a mi reelección y elijo a la que, según vimos en esa encuesta de GOP, es la candidata con mejor imagen por lejos, y la nombro ya desde ahora candidata a María Eugenia Vidal, y que ella me ayude, me avale un pacto de la Moncloa que ahora, por supuesto, los peronistas dicen, ahora no me vengas a buscar? Ahí venimos. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Yo sé que vos y 44 millones de argentinos en este momento están pensando en Rusia. Todo esto no importa nada. A lo que tenemos que darle pelota es a una sola cosa: la gripe. Por eso, si estás dentro de estos grupos de riesgo, tenés que vacunarte sí o sí. Dale pelota, puede salvar tu vida. Para crecer en los negocios hay que estar en el lugar indicado y en el momento justo. Te ofrecemos un crédito al instante de hasta 3.600.000 pesos. Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca siempre. Consulte condiciones en macro.com.ar. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Bueno, no, una pregunta. ¿Podría, por ejemplo, en estos momentos recuperar, Mauricio, la confianza, la credibilidad perdida del gobierno, diciendo, yo me abro, le dejo el lugar a María Eugenia, que además de paso es la que mejor mide, y a la que más difícilmente el peronismo le va a decir que no a una convocatoria, a un acuerdo más amplio? Mi respuesta es no, definitivamente no. No puede. No debe. No debe. Puede, es un tema más de él, ¿no? Desde el análisis uno puede decir no debe. Y no debe porque nosotros necesitamos un presidente fuerte, que asuma el liderazgo que significa cambiar la Argentina. Se convierte en Pato Rengo si hace eso. Por supuesto, un presidente sin poder no avanza. Y además yo creo honestamente que el gobierno tiene todas las chances para recuperar la confianza si hace lo que debe hacer. Y tendrá en María Eugenia, en Horacio, en otros candidatos respaldos que tiene que apoyar. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es, esta es una crisis que envuelve a todo el mundo. No es que a algunos les va bien, otros mal. Creo que el gobierno tiene toda la oportunidad para encauzar esto. Creo que tiene que ser el liderazgo de Macri el que haga eso. Y hay que apoyar al presidente de todos lados. No es un tema partidista para que eso suceda. Decíselo al peronismo. Es que el peronismo también, fíjate, si esto no funciona, no sé si hay chances para el peronismo. Puede aparecer otro. Esta cosa que no si hay no nadie, funciona... No hay un tercero por ahora. Es que no hay nadie enfrente. Exacto, y no hay nadie enfrente. Cuando vos ves las encuestas, es cierto que Macri ha bajado, pero sigue liderando la intención de voto. Está bien, estamos a 1 año y medio. Ha bajado notablemente. El hecho de que María Eugenia Vidal tenga la valoración que tiene, lo único que hace es favorecer que a Macri le vaya mejor. No sé si queda claro. Sí, también, ojo, yo tiro esta teoría, pero también te digo que podría ser al revés, podría ser que el peronismo se asuste, que con una María Eugenia ahí no tiene chances y empieza a hacer las cosas más difíciles. No sé, ¿eh? No, yo creo que cuando vos tenés el lugar vacante, que es el de la oposición, tarde o temprano eso se ocupa. No es cierto que queda vacante y no sucede nada. ¿Tenés un minuto para darle un consejo en materia de comunicación al gobierno en este momento crítico? No, proponer un análisis, no consejo, con todo respeto. Por primera vez yo veo la comunicación detrás de los hechos. Vos lo que has tenido en términos reales es una crisis que ha sido por ahora agarrada, tomada. No ha cambiado nada de fondo, esto es importante. Yo te la completo. La comunicación se tiene que poner adelante. Y tiene que admitir que bajar el tono felicidad y admitir que la situación es grave y aprovecharla, ¿no? La comunicación tiene que acompañar a la gestión ahora, no tiene que ir adelante. Nosotros tenemos un problema que no ha cambiado nada ante la situación desde la devaluación. No ha cambiado. Tenemos 40% de tasa de interés, vamos a tener un decrecimiento importante en la Argentina. Nos echan, pero mi recomendación... La comunicación tiene que acompañar hoy a la gestión y el liderazgo tiene que estar puesto ahí. Hasta la próxima hora de Maquiavelo. Chau.